A raíz de esta pandemia nos empezamos a dar cuenta que empezamos a realizar muchas cosas de forma automática. De hecho, automatizamos más cosas de las que ya teníamos. Es decir, si yo por ejemplo te pregunto qué desayunaste, a menos de que estés viendo este video después de 5 minutos de haber desayunado, es más, hay gente que ni siquiera sabe qué ha desayunado después de 5 minutos. Más o menos vas a saber si yo te pregunto qué fue lo que cenaste la noche anterior. Y es que todas estas actividades las realizamos en eso, en un piloto automático, no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. La respiración, por ejemplo, también se ha vuelto automática, pues si no te mueres, pero debe de existir una correcta respiración, es decir, llegar hasta el estómago. Si tu respiración al momento de hacerla no llega hasta el estómago, pues puede haber un pequeño problemita por ahí. Así que si quieres saber cómo resolverlo, quédate en este video. Antes que nada debo decirte que al final de este video va a haber una gran sorpresa, por lo que te recomiendo que lo veas hasta el final. Ahora sí, muy bien, comencemos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo del horario en el que me estés viendo. En mi video anterior hablé sobre la higiene del sueño, que si no lo has visto te lo dejo por aquí. Y hablaba de cómo un buen sueño nos puede ayudar a sentirnos mejor. El problema es que mucha gente no logra reducir su ansiedad y no logra conciliar el sueño que debería de conciliar. Es por eso que el día de hoy te voy a hablar de una práctica milenaria, pero que ya tiene un sustento científico y comprobación sobre sus bondades: el mindfulness. No se me los imagino todos diciendo, ¿el mind qué? Bueno, mi mamá sí me dijo, ¿el qué? Bueno, yo antes, todavía soy un poco ansiosa, muy perfeccionista, es como constantemente estar checando, cambiando cosas, y eso provocó en mí una ansiedad muy grande. Como hablé en mi video de ansiedad, que si no lo has visto trabajar por aquí o al final del video, hablo sobre cómo en realidad la ansiedad no es mala. La ansiedad es algo que nos protege de un peligro. El problema es que cuando ya no está ese peligro y la ansiedad continúa presente. Entonces yo tenía esa ansiedad. Además de la toma de medicamentos que tuve que hacer durante muchísimo tiempo, 2 años, descubrí esta práctica a través de una persona maravillosa que me va a encantar presentarles. Y yo empecé a practicar algo que para mí podía sonar como muy tonto, que es el hecho de simplemente respirar, que es mucho de lo que habla el mindfulness. Pero ahora sí, ¿qué es el mindfulness? Muy bien, el mindfulness como tal no tiene, son de esas palabras en otro idioma, en este caso en el inglés, que no tiene como tal una palabra equivalente en el español. Se traduciría como conciencia plena, plenitud del estado, estar como completamente consciente en lo que está pasando. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que, por ejemplo, yo tuve una ansiedad muy fuerte, muy fuerte. Y mi ansiedad también estaba muy relacionada con la depresión. Si no has visto mi video de depresión, déjate lo digo rápido y también te lo dejo por aquí. Hablo de cómo estas dos enfermedades siempre van como mucho de la mano y van muy juntas. Ahora, en pocas palabras, lo que la gente dice es: la depresión es pasar demasiado tiempo en el pasado y la ansiedad es como pasar demasiado tiempo en el futuro. Entonces, el mindfulness hace alusión a una conciencia plena, que lo que trata de hacer es que tú te concentres en el momento presente, es decir, en donde estás ahora mismo, y que tu cabeza no divague como a cualquier otro lado. Entonces el mindfulness lo que hace es tratar de conectarnos de nuevo con nuestro presente y con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A veces se dice que de alguna manera como que nos adormecemos ante las situaciones que no queremos sentir y que no queremos sentir. Hablaba de, por ejemplo, en mi video de autoestima, o eres un idiota, creo que se llama el video, como mucha gente procura clasificar las emociones como negativas y positivas. No existen emociones negativas y positivas, existen solamente emociones y existen solamente estados. El hecho de que nos hayan enseñado que esto es bueno y esto es malo, pues como tal las emociones no tienen como una moralidad. Entonces, bajo ese pensamiento de esto es bueno y esto es malo, por ejemplo, no me quiero sentir triste, entonces me desconecto de esto y prefiero irme hacia otro lado. La situación es que en un video más adelante voy a hablar de la conexión muy importante que existe entre mente y cuerpo, que tiene que ver con esto. Es que si tú, digámoslo así, eres como un jarrito, que si empiezas a meter como muchas emociones, obviamente ese jarrito tiene una capacidad y va a explotar algún día. O sea, van a salir esas emociones al fin y al cabo, y pueden salir, no quiero decir peor, pero sí como lastimándote. Entonces por eso es importante que realmente, una, recuerdes que no hay emociones negativas ni positivas. Dos, que la emoción no es una meta, es un estado. Y tres,
que tienes que explorar esos estados y tienes que sacarlos porque van a encontrar la manera de salir. Ahora, es importante hablar precisamente de esta conexión de mente y cuerpo, porque de hecho se dice que el mindfulness, como te dije en un principio, es una práctica realmente milenaria, que se dice se remonta incluso hacia el budismo en una región de India hacia el 2500 o 3500 antes de Cristo. Entonces es una situación donde en muchas culturas asiáticas, la India, China, Japón, no sé quiénes me gusten, perdón, sí sé que nos gustan, a quién de mis seguidores les gusta la cultura asiática y pueden llegar a ver como esa filosofía muy diferente de Occidente sobre cómo se tiene que conectar la mente con el cuerpo. El cuerpo no es un síntoma de vergüenza, no es un síntoma de pecado, no es algo malo y está íntimamente relacionado con el alma. Al final es como el lugar que guarda el alma, ¿no? Entonces, de esta forma es como se relaciona esa teoría que yo les decía de mente y cuerpo, relacionada con estas teorías orientales que chocan de alguna manera con el pensamiento occidental. Ahora, surge en el 2500, 3500 a.C. y surge, les voy a leer tal cual, la palabra del Sarati, que se traduce como Sati. Unido con el budismo, esto hace alusión a un recordamiento, a un le llaman que rememorar. ¿Qué significa rememorar? Significa traer cosas del pasado hacia el presente. Es decir, sí vamos a ver tu pasado, pero vamos a ver cómo está impactando en este momento, qué es lo que está haciendo en este momento. Ahora, esta práctica, ¿cómo llega hacia nosotros? Bueno, pasa que, si no sabes de historia, que lo dudo, del mundo, Inglaterra durante mucho tiempo tiene a India como una colonia inglesa. Entonces empiezan como a ver estas prácticas y deciden llevárselas, empezar como a transmitirlas en otros lados a partir del siglo XX. Y es aquí donde también empieza a tocar un poco con la psicología y se relaciona también con los estudios que realiza Carl Jung. Ya había hablado de Carl Jung antes, pero si no lo conoces te voy a dar como un pequeño resumencito. Ahora, Carl Jung fue un hombre, un discípulo de Freud. Freud es el padre del psicoanálisis, que hablaba sobre cómo su teoría sexual, que no tiene nada más que ver con lo que ustedes piensan, o sea, como una energía vital, era lo que de alguna manera que si se estancaba o quedaba mal, por explicarlo en palabras muy simples, empezaban como los problemas en la persona. De hecho, Sigmund Freud fue de los primeros en tratar de acercarse en cómo el cuerpo se relaciona con el alma. Pero entonces Carl Jung, en mi video de los sueños lo menciono, que si no has visto también te dejo por aquí, hablaba de cómo existen ciertos arqueotipos que se presentan a lo largo de todas las culturas. Entonces él se empieza a interesar precisamente por la cultura asiática, por los mandalas, y él es quien empieza a tener contacto con esta práctica del mindfulness. Hay que recordar, para quienes sean colegas míos y quienes no, se los explico. Carl Jung inicia el siguiente movimiento, o es uno de los iniciadores del siguiente movimiento partidario de lo que se conoce como el humanismo, que ya expliqué también qué es. O sea, existen en psicología tres corrientes, que es psicoanálisis, conductual y humanista, que si no sabes, de ver mis videos porque de verdad todo se conecta muy cool. Entonces es a partir de eso que digamos que como que se empieza a difundir poco a poco, pero pues no merma tanto hasta hace apenas 30 años. Ahora les voy a leer el nombre tal cual, no me quiero equivocar. Jon Kabat-Zinn introdujo esta práctica del mindfulness, lo que ya conocemos como mindfulness, dentro de un instituto donde se trataba el estrés y principalmente se hablaba mucho como de la conexión nuevamente que existe entre mente y cuerpo, es decir, él trataba enfermedades mentales a la par de enfermedades físicas. Ahora, si no has entendido como por dónde voy para hablarte sobre la conexión de mente y cuerpo, quiero que pienses en cómo si tú has tenido un ataque de pánico, que yo espero que no, pero si has visto que alguien lo ha tenido, y si no te hablo desde mi experiencia, lo primero que se siente es como un afusque, es decir, sientes que no te está llegando el oxígeno suficiente, sientes que te estás encerrando, sientes las manos temblorosas, incluso hay gente que siente que se va a desmayar. Es incluso muy parecido a la sensación que existe con un ataque cardíaco. De hecho, mucha gente que llega a urgencias con un presunto ataque cardíaco, en su mayoría es gente que realmente está teniendo un ataque de pánico. Entonces tiene mucho que ver con la respiración.
respiración. En un video también hablaba sobre los niveles de la psicología, los primeros auxilios psicológicos. Lo primero que se tiene que hacer es regresar a la persona en una respiración normal. Entonces te fijas como la respiración normal, por así llamarla, la que deberías de tener, ayuda a que mantengas como un estado de paz. Entonces por eso es importante hablar de la mente, conexión y cuerpo. Ahora, respirar suena muy sencillo, es algo que hacemos cotidianamente. Sin embargo, de verdad ponte a analizar un momento a las personas que están a tu alrededor o ponte a analizarte a ti mismo. Por ejemplo, yo antes respiraba muy acelerado, es decir, mi respiración no mucho llegaba por aquí, no llegaba hasta el estómago y era un constante respirar así. Y por ejemplo, ahorita ya gracias a las técnicas de mindfulness y al medicamento que estuve tomando y a las terapias que llevé, mi respiración sí llega hasta el estómago. Y hay gente que yo conozco que no, que pareciera como si constantemente estuvieran haciendo ejercicio. Y por eso incluso se dice que durante la ansiedad o el estrés puede existir como cierto cansancio o sentirte que estás cansado, pero pues es mental. No, o sea, no me refiero a que no más imaginario, sino que es por tanto estar pensando y por no respirar de la manera correcta. Ahora, otro de los beneficios que se obtienen, además de enseñarnos a respirar más tranquilamente, se ha comprobado que obviamente esto va a mejorar los niveles de ansiedad y de estrés en la persona. Por lo tanto, también va a ayudar a que se mejore su sistema circulatorio, a que se mejore su sistema inmunológico. Y ayuda a mejorar nuestra creatividad porque, bueno, yo lo veo así, fluimos más. De hecho, yo antes era como de, ay, no sé dibujar, ay, no sé bailar, ay, no sé hacer esto. Y ahorita no sé si lo sé hacer muy bien, pero fluyo más. Ya no me detengo por eso, porque sé que es cuestión de aprender. Ahora, eso también hace que estemos menos irritables, menos molestos y estemos mucho más empáticos. Entonces, por eso no es como tan raro ver a la clase de personas que practican meditación o que practican yoga, verlas como más tranquilas, más zen, porque tiene que ver precisamente con uno de los beneficios de esta práctica. Ahora, también tiene implicaciones neurocientíficas, es decir, como les dije, es algo ya respaldado por la ciencia, existe dentro del cerebro ciertas áreas que se dice que se van mejorando o ciertas conexiones que nos permiten, pues, un mejoramiento. Y a continuación te voy a decir esas áreas. Mejora, déjense los leo tal cual, mejora la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, lo que ayuda a mejorar nuestros pensamientos, emociones y reacciones. No sé si les ha pasado que cuando estamos molestos, perdón, lo primero que les dicen es tranquilo, a ver, inhala, exhala y piensa bien qué es lo que vas a hacer. Precisamente pues esto ayuda, ¿no? Si constantemente tú estás ansioso y estresado por todas las cosas que están llegando a suceder en tu cabeza y lo que está sucediendo también afuera, entonces obviamente no vas a estar como completamente libre o completamente bien para poder tomar una decisión que no se base, como la gente lo dice, únicamente en tus intestinos o en tu estómago, ¿no? O sea, vas a hacer una respuesta como mucho más pensada. Ahora, ya sabes cuáles son como en general los rasgos del mindfulness, su historia, de dónde viene, qué es lo que hace principalmente, y en general eso es esta práctica. No necesitas nada más. A lo que me refiero es que mucha gente dice, no, es que a lo mejor necesito estar como super zen, o necesito haber practicado yoga antes, o no sé. No necesitas nada de eso, no necesitas ni siquiera ir a la India a sacarte tu Master Yoga 1000. Lo que realmente necesitas, una, es muchísima paciencia. Esto es cuestión de ir aprendiendo poco a poco y paciencia contigo mismo, no juicios. O sea, es como mucha gente dice, es que no estoy respirando de la manera correcta, es que lo estoy haciendo mal. Ojo, esas observaciones se hacen únicamente para que tú empieces a observar tu cuerpo, porque mucha gente ignora por completo que tiene un cuerpo y cómo lo está usando. Entonces todo eso les ayuda precisamente con esa situación. La otra situación es que te dejes llevar, porque otra vez de nuevo muchas personas están, no, es que como nada más con respirar, eso no me va a servir, eso no me va a ayudar. Funciona. Te digo, yo fui testigo de eso. Yo tuve mucha ansiedad durante mucho tiempo y mucha gente, yo incluidos, decíamos, ¿cómo nada más el respirar nos va a hacer sentir mejor? Si yo siento que me estoy muriendo con este ataque de pánico que estoy sintiendo, con esta crisis de ansiedad tan grande que estoy teniendo, ¿cómo va a ser posible que nada más respirando me va a sentir mejor? Pero verdaderamente sí, o sea, empiezas a respirar y tu mente se empieza a aclarar, empiezas a tener
ese sentimiento de que vas a estar bien, porque la ansiedad es mucho sentir, me voy a morir, me va a pasar algo muy malo, por eso tengo que estar alerta. Entonces empiezas a soltar las riendas poco a poco. A través del mindfulness yo empecé a soltar las riendas que yo tenía. Yo les digo, tuve una ansiedad muy fuerte y yo tenía aquí la situación. Y entonces el mindfulness me dijo, tranquila, puedes ir soltando, o sea, no hay ningún problema con que sueltes algunas cosas y las dejes ir. Es un proceso continuo, pero son prácticas que se van haciendo de manera cotidiana. Y son ejercicios muy sencillos. Y aquí va la sorpresa. La sorpresa es que el siguiente viernes después de Semana Santa, es decir, en 2 semanas más, voy a estar haciendo un en vivo con la persona que fue la que me ayudó a entender estas prácticas y empezar a hacerlas. Por lo tanto, si quieres una pequeña probadita sobre lo que es el mindfulness, cuáles son las prácticas que se llevan a cabo y un poco más de introducción de una persona experta, te invito a que por favor le des clic en la campanita de notificaciones y estés al pendiente de cuándo voy a estar subiendo este en vivo. Ya te lo dije, pero igual quédate por las dudas. Bueno, yo me despido, me da muchísima felicidad ver que cada vez estamos creciendo un poquito más. La verdad es que estoy muy agradecida con todos ustedes, con quienes están viendo mis videos, a ti que lo compartes, que le das like. De verdad, me sirve muchísimo y me sirven muchísimo sus comentarios. Me alegra mucho ver que a ustedes también les esté entreteniendo como a mí me entretiene hacer los videos. Y bueno, esto va a seguir continuando, voy a seguir subiendo videos, espero que me sigas en mis redes sociales, en mi TikTok, donde normalmente me río de mí misma y conmigo, y en mi Instagram, donde constantemente también estoy interactuando contigo y estoy subiendo algunas encuestas que luego me sirven para mis videos. Pues nada más, te deseo unas felices vacaciones, ya sabes que puedes tomarte algún regalito. Yo te recomiendo principalmente que compres un poco de incienso o un poco de un aromatizante que huele rico. Y únicamente te concentres en tu respiración. Vas a ver cómo el mindfulness y una respiración nueva puede llegar a ser el mayor regalo que te puedas dar en tu vida y de los más grandes que pueden existir en el amor. Yo soy Psicofer y te veo en el siguiente video. Recuerda que no estás solo, no estás sola, sole, y que te quiero ver bien. Te mando un beso y un abrazo muy grande y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.